Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. Me da mucho gusto saludarlos y de nuevo darle las gracias a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre María Santísima por esta oportunidad que ella nos da. Ustedes saben, uno no es nada ni nadie, pero estamos unidos todos. Y hoy, en este programa, es una gracia especial que tenemos nuestro país hermano, este país que ha venido sufriendo, que ha venido caminando en la guerra, en la batalla, en esa lucha, y que hoy, te puedo decir, el título del programa es Venezuela, a la luz de la Iglesia. Venezuela a la luz de la Iglesia. Fíjense nada más que nos dice este título. Dice mucho, es muy profundo. Y bueno, hoy es un gusto tener en este programa Rey de Reyes, aquí en su programa, a Monseñor Jaime Villarroel Rodríguez, obispo de Venezuela en ¿cómo es que? Carúpano. Muchísimas gracias, Monseñor, por permitirnos estar aquí, aunque sabemos que a usted le gusta que le digamos papá. Como le dicen allá los hombres en Venezuela, en la cárcel. En la cárcel a todos los que asiste. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Manuel. Gracias también a esta televisora por permitir a través de este programa llegar a tantos hogares y traer un mensaje de esperanza también, y también pues hablar sobre lo que está realizando la Iglesia o cómo vive la Iglesia hoy en Venezuela ante una situación tan difícil que nos encontramos desde hace aproximadamente 18 años. Yo soy obispo de la diócesis de Carúpano, como has manifestado, queda en la parte noreste de Venezuela, frente al Mar Caribe, vecina a Trinidad y Tobago. Es una diócesis que tiene 18 años de fundada. Yo soy segundo obispo, tengo 8 años de obispo y un territorio de aproximadamente 5.100 kilómetros y 500.000 habitantes aproximadamente. Una población que vive fundamentalmente de la pesca, la agricultura, fundamentalmente de pueblos rurales, y allí estamos prestando un servicio que el Papa Benedicto XVI nos ha pedido después de estar ejerciendo el sacerdocio en una isla, Margarita, de donde soy originario. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Le damos a Dios nuestro Señor, porque hoy nos sentimos muy contentos de poder seguir este momento de esperanza de la Iglesia por este título tan importante, porque hay situaciones en el mundo que nos sentimos como si ya las cosas no tuvieran remedio, como si ya estuviéramos cansados, derrotados. Y no es así, Julieta. Bienvenida de nuevo, Julieta, que ayuda a la Iglesia necesitada, que estás ahí, como siempre, al pie de cañón, Julieta. Gracias, Manuel. Pues gracias, amigos. Otra vez más estamos aquí, acuérdense, con esa misión de informar, orar y ser puente de caridad. Y tuvimos la gracia, porque además Venezuela es país prioritario para la Fundación hoy en día. Tuvimos la gracia de que Monseñor Jaime aceptara la invitación, pudiera venir porque pudo haber sido retenido y no haber pasado. Dios quiso que estuviera aquí con nosotros y hoy tenemos que aprovechar y escuchar este testimonio, que si no salimos tocados, entonces ya no hay nada más que hacer. No, no es cierto. No, van a ver que hoy nos va a mover a todos el corazón. Por algo Dios permitió este momento. Seguro. No hay casualidades. ¿No? Son diosialidades. Y esta es una. Y así es, mi querido Jorge Loria. Gracias, Manuel. Pues yo también muy contento y esperando escuchar muchas cosas, pero yo invito al televidente, como dice Julieta, a estar muy pendiente, a ser sensibles y a pensar cómo podemos colaborar de alguna forma. Esa siempre es la misión de un buen católico. Bueno, pues importante saber en estos momentos, este momento tan especial, Monseñor, que ha vivido Venezuela.
nuestros hermanos que han sufrido, que han estado ahí. ¿Qué está pasando en estos momentos con Venezuela, con la iglesia, con ustedes? Qué cosa tan especial. Nosotros hemos estado en una visita al Límina en septiembre del episcopado venezolano y hemos estado con el Santo Padre. Y el cardenal de Caracas, Baltasar Porras, que está asumido las funciones de llevar adelante la iglesia de Caracas, utilizaba una expresión en uno de los encuentros que tuvimos y decía, para explicar un poco lo que hoy es Venezuela, Venezuela es un campo de concentración donde se están exterminando a sus ciudadanos. Así como aquellos campos de concentración en la Alemania nazi, donde se exterminaban a tantos judíos, pues hoy es lo que está viviendo Venezuela, donde sus ciudadanos, su gente, está siendo exterminada a través del hambre, a través de la falta de medicina, falta de esperanza. Y esto es un proceso que viene de hace aproximadamente 20 años. ¿Cómo hemos llegado a esta situación los venezolanos? Venezuela era un país referencial en democracia en Latinoamérica, un país próspero, con una democracia con problemas, con dificultades, pero una democracia al fin. Pero los políticos en aquel momento estaban en una... aunque Venezuela vivía un boom petrolero, los políticos no habían dado solución a los problemas de Venezuela. Y entonces el pueblo venezolano en aquel momento, cansado de los políticos, de la corrupción, cansado de que tantas promesas y no daban soluciones a los problemas, elegimos a un señor que había atentado con la democracia en el año 89, que se llamó Hugo Chávez Frías, un militar. Este hombre nos ofreció villas y castillos, nos ofreció solucionar los problemas, apareció como un pseudo-mesías, un outsider de la política, y los venezolanos en aquel momento, dejándonos llevar por la rabia, castigamos a los partidos políticos tradicionales y en vez de votar por sentido común con la razón, terminamos votando por la pasión. Y elegimos a Hugo Chávez. En un primer momento, Hugo Chávez ofreció solucionar todos los problemas de Venezuela, como era la pobreza, el hambre, los niños de la calle, solucionar la corrupción que había también en las instituciones públicas. Eso fue un primer momento. Y como había un boom petrolero y el boom petrolero, las tantas entradas económicas lo permitían, así comenzó este gobierno. Y luego pues se tornó un discurso violento, faltando a las normas constitucionales, exigiendo cambiar pues, la Constitución. Y desde allí, entonces este discurso violento pues, fue también dirigido contra la Iglesia y contra todas aquellas personas que de una u otra manera pudieran adversar este sistema que pues, podríamos decir es un sistema comunista. Hoy en día nosotros los obispos lo hemos dicho claramente en nuestros comunicados, en nuestras asambleas plenarias. Esto es un sistema militarista, comunista, fallido, un gobierno fallido que no ha sabido responder y dar solución a los problemas de Venezuela, e intentando ideologizar pues, a nuestra gente, imponiéndole pues, un régimen que los venezolanos no queremos, que los venezolanos no aceptamos y que queremos vivir en democracia. De modo que allí es la génesis de este proceso. Luego el ciudadano presidente, hoy difunto, Hugo Chávez, empezó un ataque a socavar todo lo que era el estamento, podríamos decir, productivo de la industria, hasta el punto de que más del 80% de la industria hoy está destruida. Más de 8 millones de hectáreas cultivables fueron invadidas. Hoy en día Venezuela vive un proceso de hiperinflación, no hablamos de inflación, sino de hiperinflación, ya que se estima este año la inflación en 1.000.000%. El mes pasado la inflación acumulada del mes de septiembre
estuvo por el orden del 270%. El sueldo de una persona, el sueldo mínimo hoy en día en Venezuela, pues de un mes es de $4 a $6, y con eso dinero es como tiene que alimentar una familia. No da para comprar un kilo, 4 productos, un kilo de arroz, un paquete de harina, medio cartón de huevo y medio kilo de carne. Hasta allí alcanza el sueldo del venezolano. No solamente, sino que ha destruido todo el aparato productivo de Venezuela. Venezuela tenía una industria, por ejemplo, automotriz, en el ramo automotriz, donde producían más de 300.000 vehículos al año, más de 12 plantas ensambladoras, y exportaba vehículos a Sudamérica. Hoy en día Venezuela no produce ni siquiera 2.000 vehículos anuales, porque sí, este régimen lo que ha hecho es destruir, invadir, apropiarse de toda la propiedad privada. Luego también ha habido un ataque hacia la iglesia, ¿sabes? Expresándose hacia los obispos, la conferencia episcopal y la iglesia en general, decía que era un cáncer que había que extirpar. Por tanto, la iglesia era una rémora para la sociedad, la causa de tantos males. De manera que un discurso violento, un discurso agresivo, grosero. Por ejemplo, el cardenal Velasco, pues que fue el anterior cardenal de Caracas, estaba al frente de la arquidiócesis de Caracas cuando murió, porque murió de cáncer, un hombre de verdad de fe, un hombre de Dios. Chávez, refiriéndose a él en el momento del sepelio, él dijo que lo iba a verlo en el infierno, en la quinta paila del infierno. Entonces, azuzando y alimentando el odio contra la iglesia, que en aquel momento, cuando hubo el sepelio del cardenal en Caracas, en la catedral, y quisieron sacarlo, el féretro alrededor de la catedral como un homenaje, no se pudo sacar porque los grupos violentos, armados que tiene el gobierno, que ya le llamamos colectivos, pero son de verdad que muy violentos, impidieron que el féretro del cardenal pudiera ser sacado porque le tiraban pues huevos, alimentos podridos, de manera que ese es el ambiente que hay de parte del gobierno hacia la iglesia. Ciertamente el discurso es agresivo, las instituciones policiales o militares nunca han ido a detener a algún obispo, pero ese discurso agresivo alienta, alienta a esos grupos de choques que tiene el gobierno para intentar agredirnos a nosotros físicamente. Fruto de todo esto, por ejemplo, han aparecido en nuestras iglesias pintadas muerte a los sacerdotes, fuera a los obispos, o en algunos lugares han tomado propiedades de la iglesia diciendo nosotros somos el pueblo, pues, por tanto esto es del pueblo y nosotros lo tomamos. De modo que ha habido un ataque directamente hacia la iglesia. No solamente se ha quedado allí, sino que también viendo cómo los obispos estamos unidos frente a esto, porque ya desde los inicios nosotros hemos llamado la atención sobre toda esta situación que está viviendo Venezuela e invitando también al gobierno pues, a un diálogo donde la iglesia se ofrecía como una mediación. El gobierno pues buscó dividir la iglesia e intentó crear una iglesia venezolana católica reformada con ex sacerdotes que habían dejado el ministerio por diversas razones, no solamente ex sacerdotes, sino ministros de la iglesia anglicana, ministros de la iglesia protestante, y financiados por ellos, donde algunos de ellos, utilizando las investiduras episcopales, se han autonombrado obispos, además pues, administrando los mismos sacramentos de la iglesia, aunque esto realmente no ha tenido tanta fuerza
dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, hasta el año pasado en Venezuela habían salido 22.500 médicos, porque un médico que se haya especializado, sea oncólogo o pediatra, con el sueldo que gana no puede comprarse un vehículo, no puede comprarse una casa. Entonces no ven solución a este problema y por tanto han tenido que dejar pues, más de 22.500 médicos. Venezuela ha sido un país que ha erradicado, fue el primer país en Latinoamérica que erradicó el paludismo, la malaria, estas enfermedades endémicas. El año pasado más de 1 millón de casos de paludismo. Y de ese 1 millón de casos, más de 8.000 personas muertas por paludismo. Pues ha repuntado la tuberculosis, pues el sarampión, enfermedades que están erradicadas, pero que en Venezuela han vuelto porque no solamente ha destruido el aparato productivo de Venezuela, sino que ha destruido también en las políticas de salud. Y entonces recuerdo un amigo médico, que un neurocirujano que le tocaba operar a una persona que le había dado un ictus, tenía un edema cerebral, y va al hospital de la ciudad de Cumaná, un hospital público, y en el hospital, el quirófano, las aguas negras corriendo por el piso del quirófano. Entonces, este médico se plantea un problema, porque si lo opero se muere, porque no hay condiciones para la operación. Y si no lo opero, también se muere. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Es un dilema, es una tragedia lo que estamos viviendo en Venezuela. 66% de las madres el año pasado que dieron a luz murieron. Porque no hay la atención médica. Si usted va a un hospital y no hay ni siquiera algodón, no hay las condiciones, las madres a veces tienen que dar a luz en los pasillos del hospital tirados en el suelo. Más de 20.000 niños recién nacidos muertos el año pasado, porque si no hay la atención médica adecuada, porque no hay insumos, en algunos hospitales los médicos tienen que trabajar en unas condiciones terribles, porque no pueden dar ningún tipo de declaración para mostrar cuál es la realidad hospitalaria en Venezuela, y entonces se encuentra que dentro de los hospitales de Venezuela hay personas que pertenecen a estos grupos de choque armados, que cuando el gremio de enfermeras o el gremio de médicos quieren mostrar cuál es la verdadera realidad que está viviendo el venezolano, inmediatamente estos grupos amenazan a los doctores, amenazan a las enfermeras para que no den declaraciones y para que no se muestre la verdadera tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Es decir, nuestra gente se está muriendo literalmente de hambre. Perdón. Estos grupos de choque que usted menciona, ellos tienen una situación preferenciada, es decir, viven mejor. Ellos controlan la sociedad. Hay grupos que controlan la sociedad, tienen armas. ¿Padecen lo mismo? Padecen, pero ellos tienen acceso a recursos económicos que el gobierno les da, pues tienen acceso a la alimentación, a alimentos, pues, y ellos controlan muchas veces en algunas zonas, por ejemplo, la comercialización de los alimentos, controlan también todo lo que es el tráfico de drogas. Si son grupos muy violentos, por ejemplo en Caracas hay un barrio que se llama el 23 de enero, hay un grupo colectivo que ahí pueden vivir aproximadamente, yo creo que más de 500.000 o 700.000 personas, y ese barrio está controlado por ese grupo. La ley, la norma, todo lo que se hace en ese barrio está pues controlado por este grupo colectivo armado, donde ni siquiera el ejército ni la policía puede entrar. Y ese barrio, pues ese sector está al lado del palacio pues, presidencial. Y están apoyados por el mismo gobierno, ¿sí? Y profesan esta ideología. No solamente hay esta situación, sino
Por ejemplo, nuestras universidades, que realmente las universidades de Venezuela son de gran excelencia. Hoy en día más del 60% del profesorado ha tenido que dejar de dar clases, 50% de los alumnos han tenido que ir porque un maestro, para el sueldo de un maestro no da para cubrir el pago del transporte de ida y vuelta a casa. Sí, no da. Entonces no vale la pena trabajar en Venezuela en estos momentos. ¿Qué comen o cómo viven? Vivimos y sobrevivimos como podemos. Gracias a la iglesia. En este momento la iglesia está haciendo un trabajo porque la única institución en este momento que está apoyando allí al pueblo venezolano es la iglesia. Hoy en día la iglesia tiene un índice de aceptación, de credibilidad de más del 75%. Estamos acompañando pues, a la gente que está viviendo en este momento una tragedia, pero de unas dimensiones inimaginables. Sí, eso ha hecho que salgan de Venezuela diariamente más de 20.000 personas. 20.000 personas por la frontera con Colombia, por la frontera con Brasil, y otros que tienen alguna posibilidad de salir a través de la aviación, pues, pero llegan a la frontera con Colombia y usted le ve la cara a los venezolanos, la cara de desesperanza, de tristeza, algunos pues con menos de 14 kilos, de modo que hoy en día hay más de 3.500.000 venezolanos, pero en Colombia hay aproximadamente más de 800.000, en Perú 500.000, aquí en México hace 6 años, había aproximadamente como 2.000 o 5.000 venezolanos. Hoy en día hay más de 40.000. Y en México, pues, la segunda persona, emigrante, que mayor índice de solicitud de asilo son los venezolanos. Porque la ONU ha dicho que se le ha dado al venezolano la calidad de refugiado. Porque el venezolano ante esa situación se le está obligando, se le está empujando a dejar su tierra, a dejar su familia. Esto trae un fenómeno además en la familia, que es que muchos padres no pueden alimentar a sus hijos. Bueno, algo que me viene, el venezolano que ha emigrado prefiere irse a exigirle a su gobierno lo que tendría que darle. Mire, el venezolano ha tenido una lucha desde hace 18 años frente a esta situación. Ha salido a la calle, ha protestado, ha habido muchas muertes. Hace 2 años hubo protestas y hubo más de 100 y tantos de personas muertas. Hay muchas personas que han sido detenidas solamente por el hecho de protestar. Nos hemos encontrado también que el estamento político, los políticos en Venezuela en este momento, está muy dividido. Y entonces el venezolano se siente desamparado, el pueblo, el común de la gente, se siente desamparado totalmente. Y entonces el venezolano ha exigido y ha luchado para pedir que se abra a la democracia, este gobierno a la democracia. Pero este gobierno no quiere, no le importa ver a un niño, cuando uno ve la tragedia de un niño que está pidiendo por las redes, que necesita insumos médicos porque tiene leucemia o porque necesita ser dializado una persona y no hay, porque no hay, y ver cómo se muere la gente. Quedarse en Venezuela en este momento es morir lentamente. Por eso el venezolano no le ha quedado otra salida que lanzarse también a una aventura incierta. Porque hay venezolanos que han tenido que cruzar Colombia a pie para llegar a Ecuador y después atravesar hacia Perú, buscando poder tener, aunque sea un trabajo, para mandarle a su familia $20, $30 o $50 y con eso medio sobrevivir por un mes. Hay muchas familias
muchas familias, muchas personas que en este momento en Venezuela están sobreviviendo con la ayuda que le están mandando desde fuera los venezolanos. Una tragedia que está ocurriendo en Venezuela es que muchos padres allá no pueden alimentar a sus hijos, no tienen. A veces la comida de un niño es, aquí es la tortilla, pero allá es la arepa. Entonces es una arepa pequeña y sin nada, porque no hay otra cosa. O un poco de arroz y esa es la comida de un día. De modo que muchos padres el sueldo no les da y entonces están abandonando a sus hijos y dejan a los hijos con los abuelos o los tíos y entonces cada vez va creciendo la cantidad de niños huérfanos en Venezuela. Yo me encontré una vez una niña en una parroquia de 8 años, de verdad llorando, triste, había salido de primaria, iba a secundaria y siempre hay ahí el acto de promoción. Y le preguntaba, ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? Me decía, es que mi papá se fue hace un año a Perú a ver, pues, a trabajar para allá para mandarnos algo. Y mi mamá se fue hace 2 meses. Y le preguntaba, ¿y con quién vives? Con tu abuela, con mi abuela. Y le decía, ¿verdad que quisieras que tu mamá estuviera aquí, que te felicitara porque has sido promovida de la primaria a la secundaria, que todas las noches te pudiera dar un beso, abrazarte, decirte Dios te bendiga, hija? Y me decía sí, y por eso estaba llorando. Y esa es la tragedia que estamos viviendo. Pues la verdad es tremendo ver la realidad. Es muy conmovedor, estas palabras que dijiste, Julieta, que no se convierta ya con esto y no haga conciencia. Es muy importante unirnos con Venezuela, con lo que está pasando. Muchas veces nosotros no sabemos lo que debemos estar dándole gracias a Dios. México está en un momento muy especial, muy delicado. Y yo diría, hermanos, echemos nuestras barbas a remojar, y hay que rezar. Y hay que rezar seriamente. Y hay que rezar por Venezuela. Y hay que rezar por México. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida. Continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hemos tenido esta gran oportunidad de escuchar esto, de ser conscientes de lo que está viviendo un país hermano, lo que está viviendo un país, familias, tragedias. Y nosotros diríamos, ¿verdad? También podemos ser nosotros. O sea, pienso en ese papá que se tiene que ir de Venezuela y dejar a sus hijos. Y piensa en esa niña que no tiene que comer, que no puede ir a la escuela, y todo lo que tenemos nosotros en la oportunidad que hoy estamos viviendo. Y de que le debemos de dar gracias a Dios. Y de que debemos solidarizarnos, unirnos en este gran momento, porque Venezuela tiene una misión en la cruz, en el dolor, en el sufrimiento. Y por ahí Venezuela nos está ayudando a darnos cuenta para que nosotros pidamos por nuestros gobernantes, para que Dios los ilumine, para que no permita Dios nuestro Señor, pero a través de nosotros, en nuestros sacrificios, en nuestra entrega, de la oración, que vayan a aprobar. Por ejemplo, voy a tocar la ley del aborto, porque de ahí se van a desviar tantas cosas que puede ocurrir esto. Entonces, este testimonio nos puede ayudar mucho a darnos cuenta para cambiar y empezar a reflexionar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que está haciendo, Monseñor, la Iglesia para estos momentos, para salir adelante, para reconfortar a la persona, para tener esperanza, para poder vivir, para poder ese momento que Dios está haciendo con ustedes. Sí, te digo, Manuel, por ejemplo, comprar un par de zapatos en Venezuela, un joven que quiera porque tiene que ir al liceo o a la universidad, es el sueldo de 2 años. Otro elemento para que vea la tragedia que estamos viviendo. En Venezuela hay zonas donde hay un 14-16% de desnutrición.
La OMS, el Organismo Mundial de la Salud, dice que cuando llega a 4% tiene que haber una intervención humanitaria. Bueno, en nuestras regiones hay poblaciones donde los niños están desnutridos totalmente. Las madres no los mandan a la escuela porque se desmayan. No hay comida en las escuelas. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de los niños con los útiles escolares, que la maestra le manda una tarea y después de hacer la tarea tiene que borrar la hoja para reutilizarla porque comprar un cuaderno para una madre, eso es imposible. No hay leche para los niños recién nacidos. Entonces, con ello quiero un poco que nos demos cuenta de la situación que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Porque hoy Venezuela no hay esperanza. Este régimen ha matado la esperanza en el pueblo, en la gente. No solamente eso, sino que nos ha metido en la cabeza a nosotros, pues nos hace sentir como delincuentes. Yo he salido de Venezuela varias veces y me han tratado como un delincuente. Yo he tenido un sacerdote en mi diócesis que iba de vacaciones a Italia y en el aeropuerto internacional de Maiquetía lo detuvieron, pues presentó sus credenciales, lo llevaron al baño, lo desnudaron, lo hicieron defecar porque era sospechoso de llevar droga, lo sacaron fuera del aeropuerto para hacerle un tag, le robaron el dinero que llevaba y este sacerdote ha quedado tan traumatizado que no quiere salir más de Venezuela. Es decir, así nos trata este régimen a nosotros los venezolanos. En Venezuela no se puede enviar medicina por correo de un estado a otro. Llevar alimento, una persona que quiera ir de un estado a otro o a visitar a su familia que queda en otra región y por la falta de alimento quiere llevar alimento, pueden ser decomisados por los retenes policiales y se los quita. Y entonces, cuando uno va de un sitio a otro a visitar su familia o otra región por X otras razones, uno se va con mucho miedo, con mucho temor, porque las mismas autoridades te hacen sentir que eres una persona, un delincuente. Yo les digo, yo voy a Venezuela ahora y siempre voy con el temor porque no sé qué me voy a encontrarme pues allí en la entrada de migración o cuando llegamos a Venezuela. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? Nosotros hemos tenido este encuentro con el Santo Padre, la visita al Límina, el episcopado. El Santo Padre nos dijo 4 cosas que pueden indicar lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien. Primero, el Santo Padre nos dijo a los obispos, gracias por la cercanía con el pueblo de Dios. Gracias por ser cercano, acompañar, estar allí con el pueblo. No pierdan esa cercanía. Muchas veces la iglesia, los sacerdotes, religiosos, el obispo, los catequistas. Es decir, cuando hablo de la iglesia no solamente estoy hablando del episcopado, no estoy hablando solamente de la jerarquía, estoy hablando de los fieles, los grupos de apostolados que también tenemos allá. Acompañar a nuestro pueblo. A veces es escuchar y estar con ellos con sus lágrimas, escuchar sus tragedias, consolar, pero además también alimentar, porque en este momento hay una necesidad muy grande para alimentar a nuestro pueblo. Entonces estamos haciendo campañas donde hacemos ollas solidarias. Por ejemplo, nosotros aportamos, la iglesia aporta lo que es la carne, la comida, porque la gente no puede comprar la carne, el pollo. Y entonces invitamos a las personas en los pueblos, en las comunidades de sectores, a aportar una cebolla, a aportar unos dientes de ajo, a aportar un poco de auyama o de ocumo. Y entonces así hacemos una olla comunitaria en un sector donde alimentamos a 100, 150 personas. Eso lo hacemos casi todos los días en Venezuela. De modo que así mostramos también la cercanía. Y gracias a esa olla, quizás es la única comida que va a tener una persona ese día. Y viene con su plato, con su cuchara a comer. Y generalmente vienen niños, ancianos, gente muy pobre. Lo otro que estamos haciendo también es ampliar nuestros comedores, darle de comer a los niños
en todas nuestras instancias de las diócesis, diversas diócesis, estamos dando pues de comer a niños que están desnutridos, entonces entran dentro de un proyecto que es Samán, donde se les da los nutrialimentos tanto a los niños recién nacidos de 0 a 5 años como a las madres que están en una situación de desnutrición. De modo que así estamos mostrando una iglesia cercana, una iglesia que acompaña. Lo otro que nos ha dicho el Papa es, ustedes son una iglesia en resistencia. Es decir, el gobierno nos está golpeando, nos está diciendo a los obispos que somos lo peor, nos está diciendo que somos un cáncer, nos está con pues, palabras soeces, pues groseras, descalificando. A nosotros no nos acobardamos, estamos allí resistiendo golpes, insultos, amenazas. En enero, el arzobispo de Barquisimeto, en la fiesta de la Divina Pastora, así como el obispo de Yaracuy, que fue el anterior secretario de la Conferencia Episcopal, habló en una misa denunciando estas situaciones que estamos viviendo y pidiendo al gobierno que abra un canal humanitario que permita por lo menos la entrada de alimentos, que permita la entrada de medicina. Y entonces el ciudadano presidente Nicolás Maduro pues amenazó al arzobispo de Barquisimeto como al obispo de Yaracuy, diciendo que ese obispo estaba incitando a un golpe de Estado y por tanto debían de ser detenidos por las autoridades policiales y por la fiscalía. Pero a nosotros esas cosas, pues, aunque nos amenazan, estamos allí, estamos resistiendo porque tenemos un deber con el pueblo. Nos debemos al pueblo de Dios. Nuestra misión es hacia el pueblo, ayudar, acompañar, alentar. Hay esperanza. Luego lo otro que nos ha dicho el Papa es gracias por ser una iglesia unida. Es decir, no fracturada, como ha intentado el gobierno hacer. La fortaleza de la iglesia en este momento es la unidad que ha mostrado la iglesia frente a este régimen pues totalitarista, comunista. Es una fuerza. Ahí hay una fuerza. Ahí nos ha dicho el Papa. La iglesia en Venezuela es una referencia para muchas otras iglesias pues, del mundo. De modo que pues, estamos unidos. Nosotros, la iglesia, pues, ante toda esta situación, estamos con una sola voz. Lo que yo hoy estoy hablando lo podía hablar cualquier otro obispo de Venezuela, pues de manera que esto no es solamente una visión personal de un obispo, sino es el planteamiento de todo el episcopado y de toda la iglesia en Venezuela. Entonces, además de eso, estamos trabajando en la formación. Es importante la formación de nuestros jóvenes. Qué importante. Porque este sistema ideologiza, está pues lavando el cerebro, está enseñando a los jóvenes pues que la salvación de Venezuela está en el comunismo. Que Chávez es el padre y el fundador de nuestra patria y es el Bolívar que va a libertar a toda Latinoamérica. Está enseñando que la mayor desgracia que ha vivido el pueblo venezolano ha sido cuando llegaron los primeros misioneros aquí a Venezuela. Y por tanto, a nuestros jóvenes los están ideologizando y los están manipulando. Entonces, también tenemos una responsabilidad en la formación de la conciencia, en la formación moral. Por ejemplo, el gobierno, pues, que ha ido estrangulando las universidades, entonces ha creado unas universidades donde en 2 años se forma un médico. Cuando una universidad autónoma en Venezuela, para formar un médico son 9 años. Así es. En 2 años se forma una persona como abogado y al año siguiente ya está de fiscal de la República. En 2 años se forma un maestro. Cuando un maestro en Venezuela para formarse por lo menos son mínimo 5, 6 años. Entonces, cuando uno ve la caligrafía de estas personas,
Y cuando uno ve el currículo de formación, es decir, lo que se está dando es estudiar la Revolución Cubana, estudiar a Mar, estudiar al Che Guevara. Esa es la formación que recibe nuestra gente. Entonces, claro, nosotros, la Iglesia, una gran preocupación que vemos es que hay que formar. Hay que formar a la gente, a nuestros jóvenes. Para eso estamos trabajando en el emprendimiento, en el empoderamiento, formando desde la doctrina social de la Iglesia. Yo sí quiero decir que nosotros hemos tenido, podríamos decir, tenemos una deuda muy grande la Iglesia en Venezuela y creo que en Latinoamérica, es que viendo la realidad de los políticos que han gobernado nuestros países y viendo que algunos han sido formados dentro de instituciones eclesiásticas, pero esa formación no llegó al corazón. Y muchos de ellos han terminado expoliando, quitando los recursos para el pueblo y no ayudando a nuestro pueblo a salir de la pobreza, de la miseria. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado allí? Por tanto, tenemos una responsabilidad muy grande de formar y decirle a los jóvenes, como ha dicho el Papa, la política es un servicio necesario para nuestros pueblos. Y es necesario entender que la política no es algo que yo voy a ceder para llenarme los bolsillos, sino es un servicio. Y que un político cristiano es un político que no roba. Es un político que piensa primero en el pueblo. Es un político que busca dar soluciones a los problemas de la comunidad. Y tenemos que formar jóvenes profesionales que también entren en la política para de verdad ayudar a nuestros pueblos, porque mirando el panorama de Latinoamérica, tristemente vemos que nuestros políticos, en vez de ayudar a nuestro pueblo, lo que están es hundiendo y matando la esperanza. Por eso nosotros, la Iglesia, está allí acompañando, diciendo, si hay esperanza, si es posible cambiar esto, si es posible si nosotros asumimos nuestra responsabilidad, nos unimos, porque el gran triunfo de esta bendita revolución, por no decir otra mala palabra, es que ha dividido y ha metido el odio. Ha metido el odio. Entonces, los venezolanos tenemos un enfrentamiento interno en nuestra familia y otro papel que tiene la Iglesia es la reconciliación. La reconciliación de curar heridas allí. Este momento toca, Monseñor, de la reconciliación. La gente está confesándose, la gente se confiesa, la gente se acerca a Dios, la gente recibe a Dios en la Eucaristía. Se están haciendo algunos cenáculos de oración. El rezo del rosario tan importante que ha marcado en la historia, en los momentos de crisis, de situaciones difíciles mundiales, de acontecimientos, de sucesos. Yo creo que este momento de María Santísima con ustedes, cómo los ha tocado Dios nuestro Señor, cómo los ha tocado María Santísima, cómo ha tocado al pueblo venezolano, cómo nos toca a través de ustedes esta situación que nos hace mucho más, con un corazón más, nos ubican, nos ponen en la realidad. Entonces, creo que esto también es parte importante que están haciendo en Venezuela. Venezuela, como toda Latinoamérica, es un pueblo mariano. Si no vemos la geografía de Venezuela, como todos otros países en Latinoamérica, la patrona de Venezuela es la Virgen de Coromoto, está la Virgen del Valle, la Chinita, está la Divina Pastora. Y ciertamente la presencia de la Virgen y nuestro pueblo es mariano. Y es un elemento que nosotros desde la Iglesia estamos impulsando. Cada vez que tenemos un encuentro en la conferencia episcopal, ese encuentro siempre termina con una invitación a promocionar, a fomentar la oración del rosario, los cenáculos de oración, así como la adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar. Te digo, por ejemplo, en la anterior Constitución, que fue abolida en el año 2000, Venezuela, el título introductorio de la Constitución de Venezuela era la República de Venezuela del Santísimo Sacramento del altar, que hoy ha sido abolido esto. Ciertamente los gobiernos cada vez son más laicos, pero Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Aquí no solamente nos estamos jugando en Venezuela la democracia,
Pues no es que se nos estamos jugando el recurso petrolero, no. Se está jugando mucho más en Venezuela, que es la salvación del hombre, de la persona, de la familia. Porque lo digo aquí y lo digo con toda responsabilidad, esto es satánico. Detrás de esto está la obra del demonio que quiere matar la esperanza y quiere destruir al hombre. Si ha tomado a Venezuela como una punta de lanza. Porque ya lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en otros países también, y yo creo que es importante que nosotros desde la iglesia, por ejemplo, yo estoy convencido que Venezuela tiene que ser consagrada al corazón inmaculado de la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús. Yo que vuelvo ahora a Venezuela, pues lucharé para que de la iglesia de Venezuela podamos consagrarnos, y no solamente eso, sino que podamos todos los días, la familia venezolana, los jóvenes, los niños, ponernos de rodillas delante del altar, delante de Jesucristo sacramentado y la Virgen María, rezando el rosario, no solamente por Venezuela, sino por toda Latinoamérica, por la iglesia, por el mundo, por México, que siento que también vive un momento de gran incertidumbre. Así es, Monseñor, creo que lo que ha dicho es importantísimo, esta respuesta de ir a consagrar a Venezuela al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús. Pero yo quiero decir en estos momentos, Julieta, gracias por esta oportunidad, gracias por estar en ayuda a la iglesia necesitada. Entonces, qué labor. Gracias porque nos haces conscientes de poder ayudar a Venezuela y que aquí van a aparecer los lugares donde podemos ayudar. Pues informarnos, mucha oración que nos pide Monseñor y nos pide el pueblo venezolano. Y por favor, ayúdenos. Necesitamos ayudar hoy a Venezuela. Ya saben las cuentas que aparecerán en los proyectos. Urge que enviemos ayuda a Venezuela y únanse todos ustedes porque hoy lo necesita Venezuela. Mañana podemos necesitarlo nosotros. México. Y sabes que México, yo en esta presencia de nuestro señor obispo, señores obispos, con todo el corazón, señores sacerdotes, unámonos en plegarias, unámonos con ellos. Pidamos por Venezuela, porque al pedir por Venezuela en esta crisis que están viviendo, vamos a pedir también por nosotros. Nos estamos ayudando. Entonces, hagamos estos cenáculos de oración que tanto se ha pedido desde esta trinchera, que tanto hemos luchado por esto, que tanto hemos luchado por la consagración al Inmaculado Corazón de María, que tanto hemos luchado porque hoy, cómo ha sido el ataque a los sacerdotes. Ahí está. Mira Venezuela, mira la luz de la iglesia. Ahí están los obispos, los sacerdotes. No nomás es lo malo, no, aquí está lo bueno. Y nosotros tenemos que tener esta esperanza, porque la iglesia va a salir adelante con ellos, con los sacerdotes, con los obispos, con María Santísima, pero en estos cenáculos de oración, con esta consagración al Inmaculado Corazón de María. Jorge. No, pues yo nada más invitar, yo siempre he tenido esta idea a los sacerdotes que nos vean, a nuestros obispos, de que en las ofrendas se haga una segunda colecta para que esa segunda colecta sea entregada a nuestros hermanos. A nuestros hermanos. Pues muy bien. Julieta, unas palabritas, ya nos tenemos que ir para despedir el programa. Okay. Ahorita primero vamos a cerrar con Monseñor. Gracias, seguimos unidos en oración y recemos por Venezuela y por México. Monseñor. Gracias, México, por esa cercanía. Pues tenemos la presencia de la Virgen. Yo vengo de celebrar la Eucaristía en el Santuario de la Virgen. De verdad que vengo lleno de alegría, lleno de fortaleza, lleno de gozo y dispuesto a seguir luchando. No, ya Jesucristo ha ganado la batalla. Nos toca a nosotros pues hacer la realidad en el aquí y ahora de nuestra tierra. Gracias y Dios les bendiga. Gracias, le vamos a pedir la bendición. Recuerda, unidos en el ejército de María Santísima, con ellos y pidamos por ellos especialmente. Si nos despedimos este programa y esta bendición especial, ahí tienen todo lo que va a pasar, a dónde ayudamos, todo este momento, y seamos conscientes, México, unámonos y rezamos, unámonos en cenáculos de oración. Si nos da la bendición, por favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre.